Venga, vamos ya. Venga, porfa. Voy a cambiar. Os pasaré, escuchadme, os voy a hacer este resumen para que sea útil para vuestro estudio, ¿vale? Entonces, lo que queréis que falte, queréis que os ponga, pues yo lo pongo, ¿vale? Entonces, este es el resumen de lo que entra en el segundo parcial de este año. Que ya sabéis que no es como todos los años. Entonces, este año, por eso, cuando yo subo los exámenes segundo parcial, hay cosas que no van a preguntar en los segundos parciales, que son una parte del tema 2, que son los VAR, y otra parte del tema 2, que son el mecanismo de corrección del error. Eso no está cuando pone segundo parcial, porque el segundo parcial, todos los años, excepto este, ha entrado solo tema 3. Con lo cual, si queremos saber algo del VAR y el mecanismo de corrección de error, tendríamos que mirar primer parcial o exámenes finales. Que como tenéis exámenes finales, pues ya está. Bueno, entonces, vamos allá. ¿Qué tenemos que saber de los VAR? Las preguntas del VAR es la expresión del modelo, que ya sabéis que tiene varias ecuaciones. Un VAR que es de orden P. ¿Y qué era P? Los retardos. Una vez que sepamos escribir la expresión del modelo, la estimación, que ya os he dicho yo, en caso de duda, aunque me piden la expresión, primero hago la estimación porque así ya se escribe el modelo. Estimación por Gretel. Ahora, ¿qué me pueden pedir? Contraste. Me pueden pedir contraste, que no siempre lo han pedido, de cada ecuación y del sistema. Lo más probable es del sistema, la que me suelen poner más probable, hay varias, pero la más importante es cuando me piden el orden P correcto. ¿Vale? Quiere decir, si yo voy a hacer un modelo VAR y digo que lo hago de orden 3, ¿por qué? Pues como tienes la duda, ¿qué hace? Contrastar si es de orden 2. No, una cosa es cuando es más alto y la está hecho el de orden 3. Dice, oye, ¿está bien de orden 3 o 2? Ah, vale. Los otros eran para los ARDN. Pero en la realidad, tú normalmente dices, yo hago un VAR de orden 3. ¿Por qué hago un VAR de orden 3? Pues yo creo que lo máximo es 3. Si te sale que lo máximo es 3, te quedaría la duda que por qué no es 4. Con lo cual, bueno, como tú estás delante del ordenador, cuando haces una investigación, tú lo puedes poner cualquier cosa. Pero aquí, en el examen te van a dar un VAR de un determinado orden. Y ahora te van a preguntar si ese es el adecuado o el adecuado es uno menos. Y esto como se hace siempre, con el valor P y ya está. ¿Qué me falta más por preguntar? Esperaros que esto lo voy a echar una mejilla para allá. Y me falta solo ya una cosa por preguntar, que son las funciones, función de respuesta al impulso, que ya sabéis que estos son unas gráficas. Vale, es vuestro momento. Duda del modelo VAR. Esto de contraste. Eso no me acuerdo. Eso de contraste de similitud. No, un contraste que cuando tú estimas un modelo VAR, debajo de cada modelo, Claro, se elimina y no se elimina. Efectivamente. La quitas todos los retardos. Eso es como te vayan preguntando si las tienes que quitar, no las tienes que quitar. ¿Vale? Este no me vale. ¿Por qué no me vale este? Si yo quisiera hacer aquí un VAR con V,
efectivamente, tienen que ser temporales. No me vale ninguno porque este también era... Este era datos de panel. Exactamente. Bueno, temporal. Bueno, más cosas del VAR. En casa, ¿alguna duda con el VAR? Una cosa, has dicho que primero escribimos y luego escribamos la expresión. Si no sabéis escribirla, voy a abrir un VAR. Si tú no sabes escribir la expresión, si tú no sabes escribir la expresión, al estimarlo, te va a ser más fácil. ¿Vale? Cuando tú lo estimes, Vale. pues dices, ya sé cómo tengo que escribir. Ahora ya en los betas, que no te equivocas al escribir los betas, pero es que los betas los puedes escribir como tú quieras. Normalmente ahí le ponemos los dos subíndices, uno del número del coeficiente y otro del número de la ecuación a la que pertenece, entonces, pero que da lo mismo. Vale, y otra cosa, cuando escribo la ecuación, nosotros tenemos puesto a unos sigma y a otros beta. ¿Eso está bien o lo tenemos que poner? Y después en el otro que tenemos todo puesto beta. Eso, No sé si me he explicado. yo creo que los coeficientes, me quieres decir los coeficientes, ¿no? Sí, que por ejemplo, está a 3 retardos. Por los primeros 3 de una variable tenemos puesto alfa y los otros 3 tenemos beta. Como son de la otra Y variable, otro se pone ejercicio- otro coeficiente. Se pone, Y es que hay otro ejercicio en el que tenemos puesto todos iguales en beta. Pero es que eso da igual, ¿no? eso da igual, tú le puedes poner el nombre que tú quieras. Vale. ¿Vale? Como si tú quisieras numerarlo, beta 1, 2, 3, 4, hasta 27 betas que tengo, ¿vale? Pero lo más normal es que se le den los dos coeficientes, los dos subíndices, ¿vale? O sea, si yo tengo aquí... Sí. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Bueno, si yo tengo aquí un var y le digo de orden 2, variable... Pues es lo mismo. Directamente, si tú ya lo estimas, cuando lo quieras escribir, dices, pues ¿cuál será mi modelo? Esta variable igual y empiezas a poner coeficiente. Primera ecuación. Vale. Segunda ecuación, pues la segunda ecuación va a ser esta variable y le empiezas a poner los coeficientes. ¿Vale? No te puede poner más el número de los coeficientes salvo que pongas coeficientes iguales. ¿Vale? Los de la primera ecuación no son iguales que los de la segunda. ¿Vale? Y lo que me preguntaba de los contrastes, pues aquí puedes decir qué contraste te puedes hacer aquí de la primera ecuación. Las que salen que se influyen individualmente y luego estos contrastes de aquí de si en esta ecuación elimino los retardos de esta variable de a x, o sea, estas dos, si elimino estas dos, o si elimino el retardo 2 de cada una de ellas. ¿Vale? Y en la siguiente lo mismo. Puedes hacer un comentario de que salen todas fuertemente significativas y la eliminación conjunta de cuáles, de los retardos de las DAC, de los retardos de las CAC. Y lo más importante es esto, si yo he hecho uno de orden 2, hipótesis nula. ¿No sería más correcto haber hecho de orden 1 o me quedo con el de orden 2? Que en este caso que dice, rechaza la hipótesis nula, quédate de orden 2. ¿Vale? Si estuviéramos investigando, digo, pues a mí me cabe la duda, y yo digo, bueno, pues porque a lo mejor sería mejor haber hecho un 3. Y entonces ahora ya sí, si me sale que el 3 no, me quedo tranquila con que es el 2. Pero vosotros, como sois unos mandados, lo que os digan. ¿Veis? Por ejemplo, aquí me va a salir... Uy, por los pelos. Si lo hago al 10%, con lo cual dice, pues a lo mejor sería mejor el 4. ¿Vale? Pero vosotros lo que os vayan diciendo, pero esas son las posibilidades. Y ahora ya, con el que te quede, gráfico, las respuestas. ¿Dónde le das eso? Respuesta al impulso, que te saque todas, o te puede pedir cómo responde. Cuando le damos, por ejemplo, ese, dijimos que, yo creo que le daba aquí, los retardos. Le damos área sombreada. Sí, está por defecto el área sombreada. Y el horizonte de predicción te lo tiene que decir en el enunciado. Le dábamos aquí a aceptar y ya está. Y le tenías que haber dado al Sí. clic. Pero es que el área sombreada ya me lo daba. Gráfico.
Y ves que ya tengo yo aquí el área sombreada. Ah, incluir. Pero está como quitada. Ahora. Y le he dado a aceptar o cancelar, vale. Eso que le he dado algo. Le he dado a otra cosa. Raíces inversas. Esto aquí está aquí, lo de la cointegración y tal, que vosotros no veis. ¿Qué? Análisis. No, de un gráfico. Gráfico, Y respuesta luego- de la que te pidan ante cambios en la otra. Ah, que aquí se nos ha olvidado una cosa. Será lo del SOC. El shock en una variable, ¿cómo le afecta? Sí. Vale, se me ha olvidado una cosa aquí, en el resumen. Mira que bien. ¿Qué se me ha olvidado? Que se me ha olvidado. Eso, ¿no? Vale, que también me podían pedir. Se me ha olvidado. La gráfica de la varianza o la desviación típica. Porque en el modelo donde viene la ecuación y la ecuación. Si deben, Es un sistema de ecuaciones. la acabada de sumar viene ecuación. Tienes que meter las dos variables. Yo creo que has metido una arriba y otra abajo. Van las dos en el mismo. Porque eso se caracteriza. Claro. Y los retardos. Nada, nada. Abajo no tienes que poner nada. Vamos a ver. Mira que te diga. Atenderme aquí. ¿Por qué se hace un modelo VAR? El modelo VAR, ya os digo que es la tesis de vuestro profesor. ¿Vale? Entonces, vuestro profesor, su línea de investigación, VAR. Imaginaros que yo tengo el consumo y la renta. Y entonces la duda que tenemos es si el consumo lo tengo que poner como función de la renta o la renta la tienes que poner como función del consumo. ¿Qué te parece a ti? ¿Qué os parece? El consumo en función de la renta. No, pero a lo mejor tú resulta que tienes más renta porque como quieres consumir más, ¿qué tienes que hacer? Tengo un trabajo por la mañana y con eso tengo unos ingresos, pero es que yo quiero esto, me quiero comprar un coche y tal. Entonces, ¿qué haces? Tu consumo es lo que supedita tu renta, ¿vale? Entonces, esto pasa en muchas variables económicas y eso ¿quién lo soluciona? Mira, el modelo VAR te dice que cada una de las variables, luego ese modelo VAR te dice cuál es más endógena. Si lo hiciéramos, nos saldría aquí, ¿qué creéis vosotros que va a salir que es más endógena? Más que es la que es en función de qué. Te va a salir el consumo como más endógena. Pero no quiere decir que la renta no lo sea. Exógena es la que viene de fuera. La exógena es la explicativa. ¿Vale? Entonces, el consumo depende de la renta que tú tengas. Se supone que es así, es como que más dependiente. Entonces, para lo que hace es que dice, bueno, pues no pasa nada. Como las dos son endógenas en mayor o menor grado, voy a hacer una ecuación para cada una. Dice, ¿ahora qué busco? ¿Consumo en función de qué variables y renta en función de qué variables? Eso es una opción. Una opción que vosotros nos dais, que se llama sistema de ecuaciones simultáneas. Entonces, esa opción no la da. La que damos es, vamos a hacer esto, pero siempre con datos temporales. De manera que yo no necesite más información externa. Necesito solamente la información de qué, del consumo y de la renta, del periodo y de periodo retardado. Consumo depende, o sea, vendrá explicado por lo que normalmente lo que consumimos más o menos siempre lo mismo, dependiendo, vamos, un periodo a otro, es decir, consumes más, menos, porque si tú tienes una renta X, pues es que es lo que hay. Entonces dice, vamos a ponerlo, si yo pongo consumo menos 2, dice, claro, eso también dependerá, cuando he consumido más es porque tenía una renta más, o algo. Entonces, pues dependería de la renta menos 1 y de la renta menos 2. ¿Y ahora qué pasa? Dice, hombre, pues la renta depende de la renta y del consumo. ¿Por qué tendría que poner aquí exactamente lo mismo? Y esto es lo que han llamado VAR. Se supone que queremos, una de las cosas, una de las conclusiones que puedes sacar es cuál es más endógena de las dos. Porque si tu duda era si el consumo explicaba la renta o la renta al consumo, pues cuál es la que influye más en quién. El ejemplo que hemos hecho nos ha salido que no llegaríamos a una conclusión ahí porque es que ha salido todo significativo. No sé qué variable habré leído. Imaginaros, veis aquí que han salido que la DAS influye en la DAS, la CAC también influye y aquí también sale que influye. ¿Vale? Si aquí nos hubieran faltado asteriscos, hubiéramos dicho, oye, mira, que la renta influye más en el consumo que el consumo en la renta, porque aquí han salido no significativas. ¿Vale? Entonces, eso es lo que pretende esta metodología. Y a pesar de eso, que vale, lo tenemos que entender, imaginaros que no tenemos ni idea.
¿Qué hace vuestro profesor? Especifica el modelo VAR, estima el modelo VAR, contrastes de hipótesis de los que figuran ahí, función de respuesta al impulso y la gráfica. Eso es todo lo que hay que saber en un modelo VAR. ¿Te pueden hacer alguna pregunta aparte de eso? Pues puede, te pueden hacer más preguntas, pero como nunca la han hecho... La presión del modelo, la estima, escribe la dependiente. Ecuación 1, ecuación 2, y ahora tú pones los beta o los alfa, como tú lo quieras poner. Lo único que el beta 1 que pongas aquí, si aquí lo pones beta 1, este sería de la ecuación 1 y este es el de la 2. El beta 2 este es distinto, este es el de la ecuación 1 y este es el de la ecuación 2. Que quiero cambiar y poner a lo del consumo, poner del beta y el alfa a los de la renta, pues como queráis, si no siempre tienen que ser así, dos subíndices, uno que te diga qué coeficiente es y otro qué ecuación. Y cuando lleguéis al error, este es el 1t y este es el 2t. Entonces, no va a poner. En principio no lo ha puesto nunca. Exacto. ¿Algo diferente? Pues algo diferente que te dé, estimas tu modelo y tú te des cuenta con VAR. ¿Lo has hecho eso alguna vez? No. ¿Vale? Lo que ocurre es que sí que puede ser un enunciado raro que te lo cuente, igual que os lo he contado yo ahora. Como hay la duda de cuál es la variable endógena, se ha decidido y dices, madre, qué cosa me decía. Ponía VAR, pues ya está, vosotros VAR, eso es lo que os han contado. Con lo cual, en principio, oye, pues que si eso es lo que os han contado, es lo que os van a preguntar. Y si os preguntan otras cosas, que solamente sabemos eso, algo de eso será. ¿Vamos allá? Ya, claro. Hombre, yo te lo aseguro. Yo después de haber estudiado, tú me preguntas a mí de los VAR y no sé qué me estás preguntando, te lo voy a colocar todo lo que sé. ¿Que no te gusta? A ver si eres capaz de suspenderme cuando te he explicado que lo que pone aquí, ¿te he puesto algo más? No. Bueno. Mecanismo de corrección del error. Bueno. Sí, pues eso entró. Bueno. Mecanismo de corrección del error. Tendremos que saber escribir la ecuación de largo plazo y la ecuación de corto plazo. Vale, ¿qué va primero? Esta va primero y esta va después. Lo normal es que, ¿qué puede ocurrir? En el enunciado nos pueden dar las dos ecuaciones separadas o una sola ecuación. Si te dan una sola, ¿cuál te dan? Si te dan una sola, tiene que ser la de corto, porque la de corto incluye la de largo. Una sola ecuación que sería la de corto plazo. Y de ahí tenemos que saber obtener la ecuación de largo plazo. Eso era lo más difícil. ¿Por qué? Porque si yo tengo una ecuación de largo plazo, que es por ejemplo y igual a beta 1 más beta 2 por la x más, y voy a llamar el término error u, importante, la ecuación de corto plazo suele ser, normalmente te la dan en enunciado, pero si yo tuviera que poner una, diría lo mismo de arriba pero en diferencia. Diferencia de x sub t es igual a alfa 1 más alfa 2, diferencia de x sub t, y ahora añado menos lambda por la u t menos 1. ¿Qué sería la u t menos 1? Si de aquí sacamos la u será it menos beta 1 menos beta 2 por xt. Pues la ut menos 1, ¿qué será? 8.
pues será, a ver, donde pone t, pongo t menos 1. Sería la y t menos 1 menos beta 1 menos beta 2, la x t menos 1. Esto sería, me dan las dos ecuaciones. ¿Qué pasa si te dan una? Pues si me dan una me dirían la ecuación de corto plazo es diferencia de I sub t es igual a alfa 1 más alfa 2 por diferencia de x sub t menos lambda que multiplica a I sub t menos 1 menos beta 1 menos beta 2 por x t menos 1. ¿De dónde puedo sacar la ecuación? Si esta es la ecuación de corto plazo, ¿de dónde sacaría la ecuación de largo plazo? De aquí. ¿Y cómo saco la ecuación de largo plazo de aquí? Lo que está multiplicando a lambda, ecuación de largo plazo. Pongo la i t y lo que estaba en negativo en positivo. Y le añado el término error. ¿Vale? Esto es lo que suelen hacer como más probablemente. No lo pregunta nunca así, eso siempre lo pregunta el lambda por la de corto. La B. Esta opción siempre no. Todos los del libro, menos 1. ¿Vale? Y hay un ejercicio que creo que es el 30 o el 31, que hay no sé cuántos de mecanismos de corrección del error. Y todo, si queréis, os paso unos cuantos para el fin de semana, que los veáis. Todos están puestos de la manera de arriba. Menos el de la aplicación, creo, y otro más. Y el del examen. La de arriba está. O sea, la de arriba te refieres a que. No, que el enunciado te dice, oye, primero, esta es la ecuación de largo plazo y esta es la ecuación de corto plazo. Ah, pero no te lo puedes preguntar como. No te pregunta. No te pregunta, te escribe. Mecanismo de corrección del error. Estima la ecuación de largo plazo, que es esta. Estima la ecuación de corto plazo, que es esta. Eso es lo más fácil. Que hay muchos ejercicios, la mayoría son así. Estima la ecuación de largo, estima la ecuación de corto. Cuando ya la tengas estimada, te puede poner que interprete los resultados en el largo y en el corto. Que se interpretan lo del largo normal, que tú ves un modelo normal, y en el segundo, que como están en diferencia, lo mismo, pero le dice que eso es en el corto plazo. ¿Vale? Otra opción, te da, este es el mecanismo de corrección del error, y te dice, estima la ecuación de largo. No te la doy. Tú tienes que sacarla de aquí y ahora, el orden siempre tiene que ser, primero la de largo, saco la U y estimo la de corto. Que nosotros en verdad lo que tú has hecho es de lo de U, sub T, lo despeja y hace un subtérmino, eso no tenemos que hacer nada, no tenemos que retardar. No lo tienes que escribir, por eso está la más difícil, hay que escribirlo tú. O sea, si a ti te da esto, ¿cómo sabes tú cuál es la de largo? Es decir, tú, estamos en el enunciado, ¿vale? Tu ecuación de largo habría que hacer aquí, te voy a decir lo que hay que hacer, estimar y comentar con pruebas de significación individual. Esto es lo máximo específico de aquí. Tú tienes que estimar la de largo, tienes que estimar la de corto, tienes que comentar los resultados que te pueden pedir tanto en el largo como en el corto y la significatividad individual de si funciona o no funciona el mecanismo de corrección de error, que es lo del lambda, ¿vale? Entonces, ahora, depende de cómo te lo den en el enunciado. Dice, muy bien, si el enunciado me da A, estima la de largo, toma ya, estima la de corto, toma ya. Fácil. Pero si el enunciado te dice, oye, que el mecanismo de corrección del error es este, te puedes ir primero a Gretel, dice, no, primero me tengo que sacar de esta expresión cuál es la de largo. Y ahora ya estamos otra vez en el A. Tengo la expresión del largo y tengo la expresión del corto. ¿No, Juan? Sí. ¿Vale? Entonces, que el problema es que escribir el primero. Yo lo que entiendo, en plan, el examen del 2021
Sale enriquece Mm. y sale el lambda y lo de largo plazo. Entre paréntesis. Pero para eso, para que tú, el problema está que tú te da el modelo, el lambda y entre paréntesis algo. Tú tienes que saber que eso es el término error de la ecuación de largo plazo retardada y de ahí lo tienes que sacar. ¿Cómo tienes que poner? Lo que está en positivo, lo dejas en positivo y sin retardo. Periodo T. Igual a todo lo demás en positivo. ¿Ves cómo hemos hecho aquí? Mira. O sea, lo que está entre paréntesis Ya. es igual a U sub T. Esto es lo del largo, ¿no? Dice, ¿qué tengo que hacer? Dice, esta que tengo aquí, Positivo. tal cual. Pero en subíndice pongo T. Igual a todo lo demás en positivo. Beta 1 más beta 2 por la X y le añado el término error que ahora se va a llamar U. Y aquí esa no debería estar retardada. No, porque esto es la U del periodo T-1, por eso te la he escrito aquí. La U del periodo T-1, todas están menos 1, pero en el modelo la U está en el periodo T. Entonces no tienes que poner nada, otra cosa que esté retardada 2. Pues está retardada 2 es que en el original estaba retardada 1. ¿Vale? Sí, O sea verdad, que si como si entre paréntesis pusiese, imaginaros, la I T-1 menos beta 1 menos beta 2 por el logaritmo de la Z menos beta 3 por la W, ¿cuál es la ecuación de largo plazo? Pero ahí te falta lo menos uno. Es verdad. Eso no te puede pasar, no puede ser. No puede pasar, menos 0 no, puede pasar que se ponga menos 2. Sí, pero o todo menos 2 o todo menos 1. No, puede haber una menos 1 y otra menos 2. ¿Vale? Imaginaros que voy a poner esta. Dice, ¿cuál sería la ecuación? Tengo que poner I sub T igual. Y ahora todo esto que está en negativo, pues en positivo. Beta 1 más beta 2 por el logaritmo de Z. ¿Cómo está Z? T menos 1, pues T. Menos beta 3 W. ¿Cómo está esta? T menos 2, pues T menos 1. Para cuando me quedase T menos 1 menos 1, pues menos 1. Y ahora le añado el término U. Esa es la de largo plazo. Pues no sé, no lo pongo con datos retardos. ¿Eh? O sea, aquí es un retardo todo. Le quitas un retardo a todo y ya. Lo que digo que es importante era lo del parámetro lambda sin esa multiplicación. Claro, eso es lo nuevo. Porque estimar, lo difícil es En largo plazo tiene que ser en el corto plazo. Vale, pues entonces ya sabéis, en cuanto a la estimación, ya hemos dicho, una vez que sea el mecanismo de corrección de error, ¿qué hay que hacer? Estimar, que ya sabéis que va primero. Primero el largo, se obtiene la U, que era guardar residuo. Esto será tercero. Se obtiene la U y entonces ya puede estimar el corto plazo. Problemas que hay en estos ejercicios, que como en el corto plazo las variables están en diferencia, tenéis que saber añadir variables en diferencia, que pueden ser solo en diferencia o en diferencias y en logaritmo. todo lo tienes que retardar para el corto. ¿Cómo retardar? Que al corto añade los residuos del largo, pero retardado. Exacto. Menos 1. Como soy variable, la mete con el retardo. Y luego la inspección. No, No, añade solamente 1, 1. si tú pones con los añades en total, Venga, siempre llega a menos 1. a menos 1. Claro, tienes aquí residuo retardado, menos 1. Venga, más cosas del mecanismo de corrección de error. ¿Nada? Vale. Pues eso es el tema 2. En casa no me preguntáis nada. Todo bien. Todo bien. Bueno, pues mirad, del tema 3 nos entra un montón de cosas. Multicolinealidad. Nos entra regresor estocástico correlacionado con el error. Nos entra modelo con variable dependiente limitada, que eso es el MPL,
el LOGI, el PROBI, el TOBI y el GECI. ¿Y qué más? Los datos de panel. Ay, me lo he soltado, ¿verdad? Las observaciones atípicas, ¿dónde las hemos dado nosotros? Vale, datos de panel, que ya sabéis que aquí está el MCO plano, efecto fijo y efecto aleatorio. Vale. De la multicolinealidad. ¿Qué tenemos que saber? A ver, tenemos que saber detectar ese problema. ¿Cómo lo sabíamos detectar? Los factores de inflación de la varianza y el coeficiente de correlación, mapas de calor. Eso es más complicado que lo pongo, ¿vale? O sea, sería detectar con eso y había lo de R cuadrado elevado a pesar de pocos coeficientes significativos. Signo incorrecto o valor anómalo. Sí, pero dice que ellos se entran a templar. Cada vez que saca el pen y yo... Son malas noticias. Pone algo de regla de Klein. Eso no. La regla de... Dice, el R cuadrado, J es mayor que el R cuadrado. Sí, cuando tú haces una regresión, bueno, eso es así, mira, si tú tienes un modelo en el que está en función de la X1, la X2 y la X3, ¿quiénes son quien te dan problemas? Te dan problemas las variables explicativas. La multicolinealidad es un problema de los datos de las variables explicativas. Por lo tanto, podríamos sacar los factores de inflación de la varianza, ¿vale? Los factores de inflación de la varianza se obtienen a partir de los R cuadrados sub J. ¿Qué son los R cuadrados sub J? Es que yo hago la X1, la pongo en función de la X2 y de la X3 y obtengo el R cuadrado de esa, ¿vale? La X2 lo pones en función de la X1 y de la X3 para ver si están relacionadas y obtiene el R cuadrado 2, por eso se llaman R cuadrado sub J. Y esto, la X1 y la X2. Y este sería el R cuadrado sub 3. Entonces, ¿qué ocurre? Que el R cuadrado este, imagínate que da 0,7. Este da 0,90 y este da 0,99. ¿Este cómo lo pondríamos? Alto, este lo pondríamos alto, ¿no? Quiere decir que la X2 viene bastante bien explicada por las dos. Hay alto grado de correlación. La variable explicativa también está correlacionada con esa. Hay alto grado de correlación. ¿Y qué pasa aquí con el 0,7? ¿Qué os parece? No sabemos si es alto o no. Pues entonces se aplica la regla de Klein. Dice, ¿cuál es el R cuadrado de este modelo? Pues el R cuadrado de este modelo, imagínate que había dado 0,82. Regla de Klein. La regla de Klein te dice, el 0,7 ¿cómo es con respecto al 0,8? Menor. Pues entonces es bajo. Cuando tienes duda. Ese problema de alto-bajo que es subjetivo, con el R cuadrado y con la tolerancia que es 1 menos el R cuadrado, pues se suple si se calcula el factor de inflación de la varianza. Y por eso se suele dar el factor de inflación de la varianza que contiene al R cuadrado sub J. ¿Por qué os lo tiene que explicar? Porque en el libro, evidentemente, el factor de inflación de la varianza no sale ahí como por arte de magia. Para llegar al factor de inflación de la varianza, que es 1 partido por la tolerancia, te tiene que explicar la tolerancia. Y para explicarte la tolerancia, que es 1 menos el R cuadrado sub J, pues te tiene que explicar el R cuadrado sub J.
Entonces, ¿qué tiene que decir? Como el R cuadrado sub J, si es alto hay multicolinealidad y si es bajo no podemos decir nada, la tolerancia va al revés. ¿Cuándo es alto y cuándo es bajo? Dice, bueno, pues se dijo lo de la regla de Klein, se puede hacer. Dice, pero es mejor utilizar el factor de inflación de la varianza, que lo comparábamos con mayor que 10, ¿vale? Entonces, es más fácil de calcular. Bueno, el cálculo es igual, porque necesitas los R cuadrados sub J. Claro, las tolerancias las tienes que hacer tú. Y los R cuadrados sub J tienen que dar modelo, estimado. Vale, entonces, todo esto está en el libro. Se supone que os lo pueden preguntar. A ver, os lo pueden preguntar. Lo de las tolerancias y el R cuadrado sub J. ¿Cómo haríais la regresión de la X1, el R cuadrado sub J de la X1? Pues modelo, mínimo cuadrado ordinario, variable pendiente X1, ponen las otras. Te da una tabla y coges de ahí el R cuadrado. Hay otros programas informáticos que te lo dan. Cuánto valen las tolerancias y todo. De todas maneras... La sí. tolerancia 1 menos R cuadrado. No, 1 menos R cuadrado es la tolerancia, sí. De todas maneras, a ver, ya si os quisieran rizar el rizo, dice, a ver, pues como resulta que tú puedes sacar, voy a decir aquí... Si sale del peine, partido descartado. Hombre, no lo he puesto nunca, pero... no puede ser. Digo, calculando el factor de inflación de la varianza, a partir de ahí se pueden calcular las tolerancias y a partir de ahí se pueden calcular los R cuadrados sub J, pero es que no creo que eso lo vayan a poner. Claro, yo creo que no, que eso no lo van a poner. ¿Sabes? Lo puedes hacer porque se dice, si tú tienes el factor de inflación de la varianza, que es 1 partido por la tolerancia, calcularías la tolerancia como 1 partido eso, y una vez que tienes la tolerancia, como la tolerancia es 1 menos el R cuadrado, pues el R cuadrado es 1 menos la tolerancia. Pero vamos a ver, que no creo que os vaya a poner que hagáis eso. Os lo puede poner a lo mejor si os dais la fórmula. Sabiendo que esto es esto, pero vamos, yo creo que no. Porque la multicolinealidad, como eso es una forma de detectar, os lo deberían haber explicado en la econometría 1, que es donde se da detección. En la econometría 2 se da solución. Que encima la multicolinealidad, ¿qué pasa ahora con la solución? Que solamente os la podéis saber en teoría, porque en la práctica solamente dais el ridge que entra o no entra. Si no está en los programas no puede entrar, ¿vale? Y las consecuencias o propiedades, teoría. Pues lo que tenéis ahí de todas las posibles soluciones, puedes poner en teoría. ¿Qué soluciones plantearía? ¿Vale? Cuando veáis las consecuencias, la multicolinealidad no afecta a las predicciones. Es decir, que si tu finalidad de investigación es solamente obtener predicciones, no hay que corregir nada. Bueno, vamos allá. La multicolinealidad, el problema es que está en tierra de nadie, porque la multicolinealidad os la deberían haber dado en la econometría 1, y como no se han dado aquí, te van a explicar la solución no la podéis dar, y la detección se supone que es un recordatorio de la 1 que no has dado. La oveja negra. Sí, total. Por lo importante que es, porque multicolinealidad hay siempre, de mayor o menor grado siempre hay multicolinealidad. Bueno, regresor estocástico correlacionado con el error. Vale, esto suele ser una de las partes más importantes del tema 3. ¿Vale? Entonces, ¿qué hay que saber? Bueno, tenéis que saber, en teoría, las consecuencias sobre el estimador y después dice, pues nada, tengo que saber detectar. Vale, pero resulta que en Gretel no hay ninguna opción para llegar al de Hausmann. Para obtener el test de Hausmann, ya sabéis que en Gretel hay que hacer el método de variables instrumentales y ahí ya sale todo. El método de variables instrumentales, que también se llama mínimos cuadrados en 2 etapas, que vuestro profesor
os ha tenido que contar cómo se hace en el ordenador, que lo hace directamente, pero cómo se llega a las dos etapas. Se supone que eso no lo van a preguntar, no lo van a preguntar nunca. Vale. El método de variables instrumentales lo que hace es, la variable que da problema la sustituye por otras que no dan problema, es decir, que no están correlacionadas con el error, pero tienen mucho que ver con la variable a la que sustituyen. Por eso, como podemos elegir más de una variable, distintas opciones, hay que hacer el test de Sargan, que esa es, tienen que cumplir la condición de relevancia, y el test de instrumento débil. Lo estoy poniendo al revés. Pero ya sé que como os he dicho que no habréis, por eso no me lo estáis diciendo. El test de Sargan no era la condición de relevancia, era la condición de ¿qué? Muy bien. Vale. Por lo tanto, específico de esto, no hay más preguntas, pero es muy importante. ¿Qué ocurre con este tipo de ejercicio? Por lo que me preguntabais antes. Si todo se hace de una vez en Gretel, si yo hago eso mal, ¿cómo tengo todo mal? Entonces hay que tener mucho cuidado en estimar esto bien, porque con una sola tabla están todas las preguntas de esta parte. Y este test suele tener un enunciado raro, porque te suele contar, pues la variable fulanita es exógena. Si esa fulanita es exógena y es una X, está perfecto, es una explicativa. Pero la variable menganita se cree que es endógena. Si esa variable es una X y se cree que es endógena, esa es la que me da problema. Por lo tanto, se ha decidido utilizar la variable fulanita de tal que está altamente correlacionada con ella, pero no con el término error. Y todo eso no lo tienen que contar de las variables instrumentales. Con lo cual tenéis que, del enunciado, deducir cuáles son las variables. Que no me acuerdo ahora si hemos hecho. ¿Qué? Nota. Estabais extrañados que no os había dicho hoy ninguna nota, ¿eh? No sería mi resumen entonces. Nota. Puede haber más de un RC. Vale. ¿Qué nota me falta más aquí? ¿Qué pasaba con el test de Sargan? Sí, más instrumento. Exacto. No siempre, y ya os digo, pasó en un examen que pidió el test de Sargan y no se podía hacer. ¿Y qué le decimos? No se puede hacer. ¿Cuál es el motivo? No siempre se puede. De hecho, se llama de sobredimensión. Tiene que haber más instrumentos que variables endógenas. No siempre se puede hacer el test de Sargan. No me acuerdo si hemos hecho de más de una. Ahora cuando repasemos mañana. En algún modelo que había más de una que daba problemas. Que tuvimos que sustituir. Bueno, creo que sí. No viene, pero en el examen preguntaron a qué conclusiones llega mediante el test de Sargan o contrasta la condición de endogeneidad, de exogeneidad de los instrumentos. Que una. Hay que hacer. Para mañana me apunto eso. Sacar uno. Porque es bastante probable que eso lo pongan, porque se sobreentiende que lo sabéis hacer, aunque no hayáis hecho ninguno. Bien. ¿Dudas del RC? Ninguna. ¿Vale? Del tema 2, del tema 3, la multicolinealidad es importante, sí, pero habéis visto que como tampoco hay tantas preguntas, tampoco tiene mucho peso y si te preguntan algo que lo sepas o no lo sepas. Pero si hay esto de RC, pues suele ser en un ejercicio y es bastante importante porque hay que hacer 3 contrastes, o 2 si Sargan no se puede, ¿vale? Y sobre todo saber escribir bien el modelo.
Bueno, ¿qué vienen ahora? Las observaciones atípicas. Las observaciones atípicas tienen un problema que creo que ha quedado claro cuando nosotros hemos hecho dos ejercicios. Hemos hecho un ejercicio en el que hay 22 datos, pero hemos hecho otro ejercicio que creo que había 80. Si las observaciones atípicas se trata sobre todo de detectar, y había que sacar dos tablas, si tú tienes 80 datos, hay que sacar dos tablas con 80 datos, solamente en las dos tablas se te va a ir todo el examen. Y si luego había muchos asteriscos, que muchas para detectar, pues ¿qué ocurría? Pues que pierdes ahí un tiempo. Entonces, tampoco es tan importante, no quiere decir que no lo vayan a poner, pero cuando vayamos a repasar con exámenes no va a haber, porque resulta que hay programas informáticos que tú le das a una tecla y dice diagnóstico, y te da warning, bueno, en español. Las observaciones son estas, y son estas atípicas porque tienen este problema, porque tienen un residuo o un leverage igual a tal. Entonces, las observaciones atípicas, nosotros lo que tenemos que saber es detectar los Boulier. Ya sabéis que tenéis que sacar una tabla y coger los asteriscos. Los leverajes, que hay que sacar una tabla y coger los asteriscos de los apalancamientos. Podría haber solo Boulier, solo leverage, o una observación que fuese las dos cosas. Consecuencia y solución. A ver, en las consecuencias, pero creo que os habéis dicho que no os van a poner, como puede afectar a muchas cosas de manera que puede mejorar o empeorar, pues hay algunas medidas que se pueden obtener, pero no todas las que os han explicado hoy en Grete, medidas descriptivas que os pueden decir exactamente si afectan a las predicciones, si afectan a los betas, pero que eso tampoco. Y la solución principal era el estimador robusto, no está aquí, ¿vale? El estimador robusto es eso de las observaciones atípicas. Y en cuanto a las consecuencias, una de las consecuencias de la presencia de observaciones atípicas, ¿vale? Hay varias consecuencias, y una de las consecuencias era la no normalidad, y por eso que hacíamos el test de Harkin. ¿Se lo pueden pedir? Claro, aquí es donde lo hemos hecho. Aquí en esta parte es más probable dejar que Vera que en la primera. Pues en el ejercicio de las observaciones atípicas creo que lo he hecho los dos. El de liquidez y el de observaciones atípicas. ¿Vale? Veis que había más soluciones. Estimar el modelo quitando las observaciones atípicas, poner variables ficticias, una por cada observación atípica, pero esto era el robusto. Entonces, contraste normalidad. No había que guardar los residuos. Guardar residuos. Luego te ibas a esto, variable, contraste de normalidad. Seleccionando los residuos. Hay que poner lo de contraste de ver, también hay que poner lo de la distribución. Primero hay que poner. Si te tiene que decir Arquevera, porque si no hay más contrastes de normalidad. Salvo que no te digas Arquevera y te diga, oye, se duda de esto, ¿cómo lo comprobarías tú? Y pues entonces yo, ¿cómo lo voy a comprobar? Pues el único test que me sé es este. De normalidad, que solo hay ese. Esto era lo de que se hacía lo de contraste de normalidad que ha salido de la gráfica de un chico dorado. Exactamente. Eso no aquí. Te sale sí, tú pones el histograma. La gráfica. Que ahí os señalaba yo, cuidado que aquí pone un H cuadrado con 2. Que si luego lo hacéis por el otro lado, nomás te dice Arquevera y no te dice cómo se distribuye. H cuadrado con 2. Me acuerdo del chico cuadrado con 2. Lo ponen ya. Pero vamos, ellos suelen poner el histograma siempre. Y luego con más abajo. No acabamos. Esto ya ha acabado. Observaciones atípicas. Más cosas de las observaciones atípicas. Tengo yo como solución también. Estimar el MCO sin las observaciones. Eso acabo de decir. Claro, y lo he puesto aquí, este punto gordo. Y lo de las variables ficticias. Y lo de las variables ficticias. Una variable ficticia por cada observación. Vale, ¿veis vosotros que estos son muy difíciles que os lo pongan? Primero, a ver, cuando hemos hecho el de las 80, vamos, no es que sea imposible, para eso tiene que ser un fichero en el que no haya muchos datos, porque si no, cuando teníamos el fichero, primero, que lo han forzado
para que podamos hacerlo de eliminar, es porque teníamos 22 observaciones y las 3 últimas eran las atípicas. Y le dijimos, oye, pues estima el modelo de la 1 a la 19. Me quitas la 20, la 21, la 22. Pero en el siguiente ya ni lo hicimos, porque claro que sería atípica la 8, la 53, la 113. Observaciones atípicas, variable ficticia, una por cada observación atípica. Claro, es que nos salía la 20, la 21, la 22, hicimos 3, que seguramente habrá multicollinearidad, habrá que quitar alguna, pero bueno, hicimos 3. Pero es que en el otro ejercicio nos salían 10. ¿Qué hacemos? 10 variables ficticias y las ponemos en el modelo. Entonces, menos probable. Se puede hacer, pero es que es tan laborioso. ¿Te lo puedes pedir en el enunciado? ¿O te dice, busca una Si te dice busca una solución, tú la buscas, pero cuando soluciones apenas practicamos, las tenéis que saber en la teoría. Que te pueden decir, ¿qué soluciones propondrías no sé cuánto? Pues eso. ¿Qué consecuencias, cómo afectaría al estimador de mínimo cuadrado ordinario? Consecuencias. Que puede ser una pregunta aislada o dentro de la misma pregunta que haya significación y propiedades y qué soluciones propone. Más. Que lo de estimar Pero entonces la solución no se la tendríamos que hacer, solo ponérsela, ¿no? quitar la última, ¿no? ¿Qué ¿Cómo se puede hacer si es la 19? Se puede hacer, pero Pues eso no sabemos hacer. eso sabemos. Que las consecuencias, si te la pide como qué soluciones propone, en teoría se las cuenta, que te dice que estima el modelo que soluciona eso, pues entonces lo estima. Vale. ¿Vale? Venga. Bueno, pues entonces, vamos ahora, ¿cómo estoy poniendo? Puntito gordo. Modelo, aquí está el quid de la cuestión, con variable dependiente limitada. Venga. Por cierto, para los datos de panel, teniendo que poner un grade nada más para ese, ¿no? Sí, los datos de panel solo para ese. Ese ejercicio va suelto. Ese, Normalmente va el de los datos de panel suelto. Va suelto también el del Logic Probi Toby X, también tiene que ir suelto. Y en el otro, pues como es temporal, dice, en el de temporal me pueden preguntar reces, sí. Me pueden preguntar multicollinealidad, también. Me pueden preguntar los VAR y me pueden preguntar mecanismo de corrección de error. Pero eso normalmente también va suelto. Creo que en el final, el año pasado, había 5 ejercicios. Bueno, modelo con variable dependiente limitada. Venga, a ver. Yo por un lado pondría el MPL, el Logic y el Probi juntito. ¿Por qué? Porque la variable dependiente toma el valor 1 y 0, por eso está limitada. Con lo cual, lo que se analiza es la probabilidad de la I igual a 1. Del MPL, muy poquito, que eso es estimarlo por mínimos cuadrados ordinarios, normal y corriente. Lo que pasa que, aunque me pudieran hacer preguntas, como es de mínimos cuadrados ordinarios, pues serían normales, sería probabilidad de la I igual a 1, como función lineal de las variables X que fueran. ¿Por qué damos tan poco? Porque lo más importante de aquí, ¿qué son? Problemas o inconvenientes. Que esto es la teoría que nos tenemos que saber. Y es una teoría importante, sí, es importante. Puede ser una pregunta teórica importante porque justifica que yo tenga que utilizar los otros modelos en lugar de este. De aquí, de esta teoría, podemos demostrar que la probabilidad estimada puede no pertenecer al intervalo 0,1. ¿Os acordáis eso? ¿Cómo sería eso? pues yo que estadísticos principales y el mayor tiene más o menos. Pero ¿qué hay que dar primero? Guardar valor estimado. Y luego estadísticos principales
máximo y mínimo. Valores como claro, pero es que A la vez, ¿cómo hacemos esto del logic? Podemos poner logic y probi, ¿vale? yo puedo cambiar la información, ¿no? Estimación. Lo hace Gretel. Y como se estime, ya sabéis, lo hace Gretel, pero que sepáis que en el examen va a poner estimación, a ver, por máxima verosimilitud. Y eso nos están preguntando, no es raro, que es que lo hace así Gretel. Entonces, hay que saber estimar. Vale. Una vez que lo sepamos estimar, significación individual. ¿Qué pasa? Que la T no. Es la Z normal 0,1 de la que luego tenemos el valor. Antes te puedes preguntar de la presión, ¿no? Sí, eso me pone aparte porque como es solamente para el logic. Ah, bueno, te lo puede preguntar los dos. Sí, lo podemos poner. Estimación por máxima verosimilitud. Os voy a poner la expresión antes. Vale. En el logic, ¿cómo se pone? Pues P sub I o probabilidad es función, voy a poner en las dos una letra F. Esta letra F puede ser cualquiera, ¿vale? Función de matricialmente es X beta. Siendo esta función la función de distribución logística. Y de esa sí no tenemos que saber cuál es la expresión de distribución logística. Sería esa. Lo de antes de lambda por beta 1 más beta 2 X, eso no. Lambda. B igual a 1 igual a lambda por beta 1 más beta 2 por X. Eso es esto. Y eso No. No es que no lo tenga que poner. Esto es una función y esa función hay veces que le dan la letra lambda, otras veces le dan la letra, eso es lo que sí, o le pueden dar la letra que quiera, ¿vale? Esto significa, tú la puedes poner como tú quieras, que eso que sea la función de distribución logística. Vale, que os digo que puede venir así, yo puse lambda porque en un enunciado venía lambda, en otras veces han puesto delta, otras veces han puesto, vale, pero si es en el probi, lo único que nos tenemos que saber que esa es la función de distribución normal, de probabilidad normal, ¿vale? Por eso se llama probi o normi. A ver si van a decir estima un normi. ¿Y de eso qué es? Que no hemos dado. ¿Vale? Incluso hay veces que esto lo pueden poner escrito 1 más e elevado, 1 partido, 1 más e elevado y pone menos l, porque l es el logic. Claro, que con la otra vale mejor. No hay una, es una integral. Y entonces por eso no la tenéis que aprender. Simplemente se pone así, poniendo de manifiesto eso, que esa F es eso. Y esa F, ya os digo, pueden dar esa letra o en unos lados ponen así la phi el otro día, que eso es el seno, ¿vale? O te pueden poner lambda o te pueden poner delta o lo que sea.
ya me explicó eso. O te pueden poner, hay uno que es así. Leyendo el libro y después de la clase, arriba para abajo, muchísimas fórmulas. Claro, porque claro, te tiene que decir, os recordará, una función de distribución mide la probabilidad acumulada. Es la integral de la función de densidad de tal a tal valor. Por eso es por lo que dice, claro. Porque claro, él los tiene que enseñar matemáticamente. Bien. Ya tenemos la significación individual, que tenemos que tener cuidado con esto, que por eso no la piden. Y ahora tendríamos la significación conjunta. ¿Qué pasa? Que tengo que tachar la F, porque es un H cuadrado que es el LR, ¿vale? Te lo da Gretel, sí, mire usted. Pero ya hemos aprendido que también puede ser basándonos en el modelo restringido no restringido, que sería menos 2 por el logaritmo del restringido menos el logaritmo de la función de no restringido. ¿Que cuándo lo hacemos? Pues lo hacemos cuando nos lo digan restringido no restringido. Pero todos los años dice que lo puedo preguntar. No es que amenace, simplemente si te lo estoy explicando, es que también lo ponéis en un atolladero, lo estoy explicando y tú me preguntas, si me lo puedes preguntar así, es diciendo, vamos a ver, si te lo estoy explicando como que será para algo, ¿no? Entonces en ese momento, porque dirás, pues si no me lo vas a preguntar para que... No, ya no prestáis atención, no, si esto no me lo vas a preguntar, vamos, como podéis lo pueden preguntar. Pues antes que no habéis ganado nada, antes en la econometría había que saberse todas las demostraciones y todas las cosas y todos los estadísticos porque no estaban, y también en su momento cuando era a mano ya es que, bueno, yo doy clase de econometría para la Complutense de Madrid y todavía es a mano, te dan, tienes que hacer los cálculos o te dan un Gretel y te tachan cosas que tienes que calcular tú, que yo digo, a lo mismo, o sea que calcule yo el R cuadrado, que me la has borrado de ahí. Anda que le un saco. Uno de estos profesores así con ordenador lo tienen más planteado, ¿eh? ¿Qué más me pueden preguntar? Predicción. No, en lugar de predicción sería capacidad predictiva y ajuste. A ver, si te pide ajuste y capacidad predictiva, lo más en las tablas de clasificación es que yo sé que a veces que hay gente que quiere hablar conmigo. Lo que pasa es que en qué momento tabla de clasificación y ajuste, que ¿qué era? El R cuadrado de McFadden. Vale, es más importante lo de las tablas de clasificación, es más importante porque lo preguntan más. El R cuadrado de McFadden, lo único que podemos decir que sabemos que se utiliza y que vale tanto, pero ni se interpreta ni nada. Cuanto más alto mejor y ya está. No suele tampoco dar unos valores muy altos. Más cosas. Predicciones. Bien, de la probabilidad de la I igual a 1, que esto es lo que nos da nuestro modelo, o probabilidad de la I igual a 0, que esto es lo de 1 menos lo que nos dé nuestro modelo. ¿Estamos? F, 4, de escala, F. No, lo de efecto vamos a ver. Si eso vamos a ver ahora los efectos, ¿vale? Ya nos quedan los efectos. Venga. ¿Por qué letra voy? Que la G. Venga. Efectos marginales. Os voy a poner en el logic. Y luego lo voy a poner en el probi y ya veis vosotros la diferencia, ¿vale? En el logic. Desde el punto de vista cualitativo. ¿Qué sería?
porque el efecto marginal sería el beta por P y por 1 menos P. Vale. Desde el punto de vista cuantitativo. Vale, pues aquí tenemos varias opciones. Si me dicen desde el punto de vista cualitativo, para la probabilidad de la muestra dada, ¿qué tengo que hacer? Beta por la P que tengo que estimar y por 1 menos la P que tengo que estimar. Y esa P estimada, ¿de dónde la saco? Caso favorable. ¿Cuáles son los casos favorables? Cuando la I vale 1. Entre casos favorecidos. Entre casos posibles. Eso es el número total de observaciones. N o T. ¿Listo? ¿Vale? Entonces te lo explican, te pide los casos para una muestra dada. Eso lo preguntó así el año pasado. ¿Qué más cosas? Evaluado en la media. ¿Y ese cómo lo obtenemos? En Gretel seleccionamos mostrar pendientes en la media. Te lo da y ya está. Te lo da ya el resultado final. ¿Y qué más nos pueden preguntar? Para un valor concreto de X o P, predicción, que entonces habrá que hacer, se hace predicción. Cuando yo lo pregunté, primero dije la predicción y os dije cuál es el efecto al de ese apartado. Se hace predicción, ¿vale? Y entonces sería el efecto B, el beta, por la predicción que has hecho y por 1 menos la predicción. Y el efecto promedio de la muestra. Yo lo he explicado. Pero no entra. ¿Vale? No entra porque aquí no lo han hecho. Os han explicado el promedio para el TOBI, que no sabemos si entra o no entra, pero lo han explicado, pero para el Logic y el Probi, nada. ¿Sí? ¿Y cómo sería para el Probi? ¿Qué cambio? Bueno, pues mejor que no cambiemos nada y hemos terminado. ¿Estamos? Error grave. Que alguien le pregunte el efecto marginal e interprete directamente los betas. ¿Vale? Los efectos marginales nunca jamás son los betas. ¿Vale? Logic y Probi terminado. Distribución de frecuencia. Por la tabla de clasificación sumamos la diagonal principal. ¿Lo tenemos? Ve así, digo, si no es para tanto, es más colocar las ideas y ya está. Bien, ¿qué nos queda? Dice, yo he dicho que íbamos a hacer juntos estos modelos porque se refieren a una variable dependiente que toma el valor unicero y lo que estoy analizando es una probabilidad. Pero ahora tenemos
otros dos que se pueden ver juntos, que serían O sea, las mismas preguntas que allí son las del Browning, ¿no? Lo único que cambia es la presión del modelo, ¿no? exacto, Toby y X, ¿vale? Eso sería que la variable dependiente, para que nosotros nos entendamos, tiene muchos ceros, ¿vale? Es un modelo normal, pero tiene muchos ceros. Entonces tendríamos que decir, ¿qué pasa con el Toby? Vale, pues el Toby no nos pide la expresión, sino la estimación máxima de verosimilitud. La significación individual con la Z normal 0,1, la significación conjunta con la chi cuadrado, ¿vale? Que viene en el modelo, pero mejor que lo hagáis restricciones lineales. Nos podían pedir predicción, sí. Yo creo que no nos pidieron aquí ninguna, pero bueno. Y ahora vendrían, aquí os quiero ver, efectos marginales. De los efectos marginales que tenemos, uno, desde el punto de vista cualitativo. ¿Esto qué es? Signos, efectos marginales que no son los betas. 2. Vale, si nos fijamos aquí, os puedo pedir este primero para una probabilidad de la muestra. No. ¿Os puedo pedir evaluado en la media? Sí. Pues lo voy a pedir. Probar. Sí, claro. Verá. Le quita la cuadrícula. Evaluado en la media. Sí. ¿Qué ocurre? Que por problemas técnicos lo tenemos que hacer manual. Pero si sabemos hacer ese manual, porque el efecto marginal será el beta por el factor de escala. Vale. Vale. Y también me lo pueden pedir para un valor concreto de las X, que esto también hicimos un ejemplo. ¿Que cómo se hace? Igualito que esto. Porque evaluado en la media era coger los valores medios de la educación, del salario, de lo que sea, y sustituirlo. Pero si dice para un valor concreto, en lugar de sustituir la media, sustituimos la X el otro día. 4. El promedio. Vale, hay que seguir unos pasos en Gretel, pero yo le preguntaría si entra o no entra. ¿Vale? Pero tenemos un problema que a estas alturas de la vida no sabemos si entra en examen. Explicado está, pero yo entiendo a vosotros que puestos a estudiar, por si no me lo tengo que estudiar algo, pues no me lo estudio si no entra. ¿Vale? Entonces, se lo preguntáis. ¿Que no os contesta? Pues ahora es decisión de cada uno estudiárselo, cómo se hace, cómo no se hace. Entonces, yo me lo estudio, si me lo ponen no contesto. O estoy tan seguro que no lo va a poner que ni me lo miro. O yo me lo miro porque tampoco es tan difícil. Algo más que nos queda ahí del Toby. Vale, nos quedaría, se me ha olvidado, en cualquiera de los casos, ¿vale? Que nos preguntase, ¿sí? Voy a poner aquí una H, otros contrastes.
En el Logos, en el Probi, nos podía poner otros contrastes. Y aquí también nos puede preguntar otros contrastes. Pues como nos preguntó ayer si beta 1 era igual a menos beta 2. Que eso era restricciones lineales. ¿Vale? Bueno, y ahora nos quedaría el de los datos de panel, pero yo creo que eso no hace falta ni que os haga un resumen. Porque de los datos de panel, yo lo pongo en un momento, lo único que puede ser de una vía o de doble vía. El doble vía es cuando ponemos los efectos, las variables ficticias temporales. ¿Y qué nos puede preguntar? El MCO plano, el efecto fijo y el defecto aleatorio. Y la comparación, ¿vale? Vale, comparación. A y B, que es el TF de significación conjunta de las variables ficticias. A y B. Ay, C, ¿no? Quería poner. El test de Breuch-Pagan. B y C. El test de Hausmann. Yo sé de memoria sí, pero la de fijo, nada, pues por lo que estudié. Bueno, comparación. ¿Vale? Entonces, ahora es escribir las expresiones. ¿Vale? Y, a ver, cuidado con la doble vía, que la doble vía simplemente es, como ponía, añadir variables ficticias temporales. ¿Y cuántas van a poner? Si tenemos t datos temporales, t menos 1. ¿Por qué? Por evitar la multicolinealidad. ¿Vale? Si ponemos todas, pues no me dejaría poner multicolinealidad. Este tiene que ir aparte y este tiene bastante probabilidad de salir, porque os lo han dicho, porque en casi todos los exámenes ponen uno de estos. Este tiene que ser un ejercicio suelto. ¿Vale? Bueno, mañana nos vemos a las 11, ¿no? En casa, digo, sí, ¿no? Mañana 11. Sí, os lo puse en el grupo.